Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, en este episodio vamos a ver el tema del gozo versus tristeza o aflicción. Vamos a detenernos a mirar un poquito por qué no tenemos el gozo en nuestra vida o por qué nos falta. Vamos a ver el significado de la tristeza y la aflicción y de qué manera esto afecta nuestro caminar con Dios. En el Salmo 16:11 nos dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿Por qué hemos perdido el gozo? Porque hemos perdido su presencia. Hemos dejado nuestra comunión con Dios de lado. Nuestra vida cristiana no consiste en darle a Dios ciertos momentos del día. Consiste en hacerlo a Él el centro de nuestra vida. Hacer que nuestra vida gire en torno a Él y no Él en torno a nosotros. Es solo su presencia la que va a traer esa plenitud de gozo a nuestra vida. ¿Y cómo podemos tener esa presencia de Dios en nosotros? Orando, llamándolo, dedicando tiempo a solas con Él, estudiando su palabra, obedeciendo a lo que Él nos dice, amándolo a Él y amando a los demás en la forma como nos lo ha dicho a través de sus evangelios. ¿Cómo más? Teniéndolo en cuenta en nuestras decisiones, contando con Él en todo. Con Él no necesitamos hacer citas. Él está dispuesto siempre a atendernos. Él nos escucha y nos responde. Así como la palabra gozo significa una alegría profunda y constante que no se basa en las circunstancias externas, sino en la presencia y la fidelidad de Dios con nosotros. Y es independiente de las circunstancias externas. Este fruto del Espíritu está en oposición a ciertas emociones o problemas que pueden afectar negativamente nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son las principales emociones que se contraponen al gozo en la Biblia? Son la tristeza, la aflicción, la amargura, la ansiedad o preocupación, el temor y la desesperanza. ¿Qué significa la palabra tristeza? Es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, insatisfecho y con tendencia al llanto. En hebreo, tristeza es dolor, pena profunda, angustia del alma, y aflicción es tribulación y opresión interior. En Mateo 26:38 Jesús dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Él estaba a unos minutos de que vinieran a apresarlo y sabía que tenía que enfrentar la muerte más cruel. Aunque unas horas antes estaba hablando a los discípulos acerca del gozo, este sufrimiento de Jesús, aunque fue demasiado intenso, no fue tan prolongado porque no se extendió por varios días. La tristeza prolongada puede robarnos la perspectiva del gozo que Dios nos ofrece. Por eso, mantenernos en esa tristeza o aflicción por mucho tiempo se vuelve peligroso. ¿Por qué? Porque perdemos el encanto por la vida. El siguiente es la amargura, que significa un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. En hebreo, amargura significa un descontento profundo. En griego significa rencor, amargura interior y resentimiento. En Hebreos 12:15 se nos está dando una advertencia. Mirad bien, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios.
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El peligro de la amargura es que destruye la comunión con Dios y con los demás. Fácilmente nos dejamos llenar de amargura cuando Dios no responde nuestras oraciones y nos decepcionamos porque queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Y cuando nos sentimos defraudados por las personas, también nos llenamos de amargura contra ellos. Continuamos con la ansiedad. ¿Qué significa? Un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. En hebreo, ansiedad es preocupación, inquietud. En Proverbios 12:25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y esta palabra congoja es angustia, ansiedad. En Mateo 6:25, Jesús nos enseñó acerca del afán y la ansiedad, diciendo: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. La ansiedad impide que confiemos plenamente en las promesas de Dios, pero Dios no quiere que nos sintamos inseguros. Él quiere hacerse cargo de nosotros si se lo permitimos. El miedo significa una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, real o imaginario. En hebreo, temor significa miedo paralizante. En Mateo 14, cuando Jesús mandó a Pedro a caminar sobre el agua, pero al ver Pedro el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. El temor paraliza la fe y nos impide vivir en victoria espiritual. No podemos permitir que el temor dirija nuestra vida. Por eso necesitamos ser llenos del gozo de Dios. Y terminamos con la desesperanza, que significa un estado de ánimo del que no tiene esperanza o la ha perdido. En hebreo significa sensación de abandono o un desánimo extremo. En Job 7:6 dice: mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Job en un solo día perdió a sus hijos y todas sus riquezas y cayó en una enfermedad de la que no podía pararse. Pero después de tener un encuentro con Dios, Dios le restauró el doble lo que él había perdido. Pero, ojo, la desesperanza puede alejarnos peligrosamente de la esperanza viva que tenemos en Cristo. La solución espiritual a estos sentimientos opuestos al gozo se encuentra en una relación cercana y amorosa con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. En Juan 15:11 nos dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La frase para que mi gozo esté en vosotros es un llamado que Dios nos hace a compartir la alegría de Jesús y alcanzar la alegría completa a través del amor y la obediencia a sus mandamientos. Reconocer estas emociones opuestas al gozo nos ayudan a identificarlas en nuestra vida para abordarlas a la luz de la palabra de Dios. Dios nos llama a entregarle estos sentimientos negativos descansando en Él para recibir a cambio su gozo profundo y nos ayude a vivir por encima de las circunstancias negativas de la vida. Es un gozo espiritual y duradero, el gozo del Espíritu Santo. Recordemos siempre la invitación divina que nos hace Jesús en Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Oremos. Padre Dios,
te pedimos que nos permitas desarrollar una relación cercana y amorosa contigo. Ayúdanos a hacerte a ti el centro de nuestra vida, que ella gire en torno a ti. Esto es lo que nos va a ayudar a vivir en el gozo que tú nos quieres dar y nos va a librar de todas estas emociones negativas que lo único que hacen es desestabilizarnos, hacernos sentir desdichados y lejos de ti. Gracias, Dios, por alertarnos con tu palabra acerca de estos peligros. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes con tu gozo, que pongas en nosotros ese óleo de gozo que estuvo en Jesús y ayúdanos a vivir nuestra vida disfrutando las grandiosas bendiciones que nos trae tu gozo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Definitivamente, llegamos a la conclusión que si queremos ser felices, necesitamos el gozo de Dios en nuestra vida. Gracias por escuchar este mensaje. Dios te bendiga. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga.